Sal de esta casa, mamá. Ya no eres parte de esta familia. ¡Lárgate! Esas fueron las palabras exactas que mi hijo me gritó a las 8:47 de la noche del martes 12 de noviembre. Él no sabía que yo había pasado décadas aprendiendo a documentar lo que otros prefieren ignorar. Y durante los últimos 3 años viviendo bajo su techo, había estado haciendo exactamente lo mismo. Cada recibo, cada mensaje, cada testigo, todo guardado. Tomé mi maleta sin decir una palabra, sin lágrimas, sin súplicas. Solo miré a mi hijo a los ojos y dije con una calma que hasta a mí me sorprendió: nos veremos pronto, muy pronto. Lo que él no imaginaba era que en 17 días exactos un sobre certificado llegaría a su puerta. Y lo que contenía ese sobre destruiría su matrimonio, su reputación en el vecindario, y obligaría a su esposa a enfrentar verdades que había estado ocultando durante años. La sala olía a café quemado. Ese café que Jessica había dejado en la estufa toda la tarde mientras hablaba por teléfono con su madre, riéndose de algo que yo no alcanzaba a escuchar. La luz del techo parpadeaba. Yo misma había cambiado ese foco 3 semanas antes. Subida a una escalera con mis 61 años a cuestas y mi rodilla izquierda que cruje cada vez que subo escalones. El aire estaba pesado, denso, como si la casa misma supiera que algo irrevocable estaba a punto de quebrarse. Mis manos temblaban mientras cerraba la maleta. No de miedo, de rabia contenida. Una rabia fría que había estado guardando durante 365 días exactos. El piso de madera crujió bajo mis pies mientras caminaba hacia la puerta. Ese piso que yo había limpiado cada mañana durante 3 años, arrodillada, con mis propias manos. Sentía el sabor metálico de la traición en mi boca, como cuando muerdes sin querer el interior de tu mejilla y la sangre te sorprende. Habían pasado apenas 13 meses desde aquella primera llamada, 1 año y 1 mes desde que lo ayudé con todo mi dinero. Escuchaba la respiración pesada de mi hijo detrás de mí, enojada, impaciente, como si yo fuera un estorbo que finalmente se estaba quitando de encima. No lloré, todavía no, pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. Revisa si ya estás suscrito a este canal y deja tu like si quieres saber cómo terminó todo esto. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando ahora mismo? Necesito saber hasta dónde han llegado estas palabras que me costó tanto valor decir en voz alta. ¿Sabes cuál fue la primera señal de que algo estaba mal? No fue ese martes de noviembre. Fue 1 año antes, un viernes 22 de septiembre. Eran las 11:18 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Mi hijo. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, necesito pedirte un favor enorme. Jessica y yo estamos pasando por un momento difícil. Perdí mi trabajo hace 2 meses. No hemos podido pagar la renta. Los niños no tienen qué comer. ¿Podrías ayudarnos? Solo por un tiempo. Te lo prometo. Mi corazón se partió al escuchar esas palabras. Mi niño, mi Danielito, el mismo que yo había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 7 años. El mismo al que le preparaba el desayuno a las 5:30 de la mañana antes de irme a trabajar al juzgado. El mismo por el que trabajé doble turno durante 4 años para pagarle la universidad privada que tanto quería. Le di todo lo que tenía guardado en el banco ese mismo día. 150,000 pesos. Mis ahorros de 12 años. El dinero que había juntado centavo por centavo para arreglar el techo de mi casita que goteaba cada vez que llovía. Le di mi futuro. Le di mi seguridad. Le di todo. Porque eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Pero no fue suficiente. 2 semanas después, me llamó otra vez. Mamá, el dinero ya se acabó. Las deudas son muchas y Jessica está embarazada otra vez. Necesitamos más ayuda. Hizo una pausa larga, tan larga que alcancé a escuchar a los niños gritando al fondo. ¿Podrías venirte a vivir con nosotros? Así cuidas a los niños mientras Jessica y yo buscamos trabajo. Y podrías ayudar con algunos gastos, solo hasta que nos estabilicemos. Debí haber dicho que no. Debí haber protegido lo poco que me quedaba. Pero cuando escuché la voz de mi nieto de 4 años llorando en el fondo,
Cuando imaginé a esos niños pasando hambre, cuando pensé en mi hijo durmiendo en la calle con su familia, no pude negarme. Vendí mi casa, esa casita de 2 habitaciones que había comprado con tanto sacrificio. La casa donde mi hijo dio sus primeros pasos. La casa donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante de nuestras vidas. La vendí en 420,000 pesos. Un precio ridículo, porque necesitaba venderla rápido. Le di 300,000 pesos a mi hijo para que pagara sus deudas. El resto lo guardé en una cuenta de ahorro para emergencias. Empaqué toda mi vida en 4 maletas. Regalé mis muebles. Dejé atrás 30 años de recuerdos. Y me mudé a la casa de mi hijo el 1 de octubre. Un martes gris. Llovía. Recuerdo el olor a tierra mojada cuando bajé del taxi. Recuerdo que mis manos estaban frías. Recuerdo que Jessica abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Bienvenida, Patricia. Espero que te sientas cómoda aquí. No me llamó mamá, ni suegra, solo Patricia. Como si fuéramos 2 extrañas compartiendo un espacio. Pero yo sonreí. Abracé a mis nietos. Le di un beso a mi hijo en la frente. Y entré a lo que sería mi nuevo hogar. ¿Sabes qué fue lo primero que noté? La casa estaba inmaculada, limpia, ordenada, con muebles nuevos, una televisión enorme en la sala, electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina, decoraciones caras en cada pared. Esto no se ve como la casa de alguien sin dinero, pensé. Pero no dije nada. Todavía no. Me mostraron mi habitación, el cuarto más pequeño de la casa. Más bien era una oficina convertida, sin ventana, con una cama individual y un pequeño closet. Olía a encierro, a espacio olvidado, a lugar donde guardas cosas que ya no usas. Pero yo sonreí y dije, es perfecto. Gracias por recibirme. Esa noche, mientras desempacaba mi ropa en ese cuarto sin ventana, mientras doblaba mis blusas viejas y las colgaba en ese closet diminuto, escuché voces en la sala. Risas. Mi hijo y Jessica celebrando algo. Me asomé por la puerta. Estaban brindando con vino tinto, vino caro. Podía verlo por la botella. Vi el precio una vez en el supermercado. 1,200 pesos la botella. Finalmente nos libramos de esa hipoteca, dijo Jessica levantando su copa. Tu mamá nos salvó. Ahora sí podemos respirar. Mi hijo chocó su copa contra la de ella. Brindemos por mamá, por su generosidad. Generosidad. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo. No era generosidad, era sacrificio, era amor, era una madre dándolo todo por su hijo. Pero para ellos era solo generosidad, como si yo fuera una benefactora haciendo caridad. No su madre, no su familia, solo alguien generosa. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en esa cama individual. Respiré hondo. Y por primera vez sentí algo extraño en mi pecho. Algo pequeño. Algo que apenas podía reconocer. Duda. Pero la ignoré. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Ignoramos las señales. Perdonamos lo imperdonable. Justificamos lo injustificable. Todo por amor. Lo que yo no sabía entonces era que esa duda pequeña se convertiría en certeza, y que esa certeza me llevaría a tomar decisiones que cambiarían todo para siempre. Pero ya llegaré a eso. La primera semana fue tranquila, demasiado tranquila. Me despertaba a las 5:30 de la mañana. Preparaba el desayuno para todos. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes. Despertaba a mis nietos. Los vestía, los peinaba. Les preparaba la mochila para la escuela. Jessica bajaba a las 8, ya bañada y arreglada, tomaba una taza de café y salía sin decir gracias. Mi hijo bajaba 15 minutos después. Desayunaba en silencio mirando su teléfono. Yo limpiaba los platos mientras ellos se iban. Parecía normal. Parecía que estaba ayudando a mi familia. Parecía que mi sacrificio tenía sentido. Pero algo cambió el lunes de la segunda semana. Eran las 10:43 de la mañana. Yo estaba limpiando el baño del segundo piso. El baño que mis nietos usaban. Había encontrado moho en las esquinas de la regadera.
moho negro, peligroso para niños pequeños. Estaba de rodillas, tallando con cloro, cuando escuché que alguien subía las escaleras. Jessica. Traía bolsas de compras. Muchas bolsas. Escuché el crujido del papel, el tintineo de perchas. Entró a su habitación sin verme. Dejó las bolsas en la cama y empezó a sacar ropa. Blusas nuevas, zapatos, un bolso de piel. Me asomé por la puerta del baño. Jessica, ¿fuiste de compras? Ella se volteó. Me miró como si acabara de recordar que yo existía. Ah, sí. Necesitaba actualizar mi guardarropa para las juntas de trabajo. Primera impresión, ¿sabes? ¿Conseguiste trabajo? Todavía no, pero tengo una entrevista la próxima semana. Tengo que verme profesional. Asentí. Cerré la puerta del baño. Seguí tallando el moho. Pero algo no cuadraba. Ropa nueva antes de conseguir el trabajo. ¿Cuánto habría gastado? Miré las bolsas desde la rendija de la puerta. Reconocí los logos, tiendas departamentales caras, muy caras. Esa tarde, cuando recogí la ropa sucia del cesto, encontré el ticket de compra en el bolsillo del pantalón de Jessica. Lo desdoblé. Mis manos temblaron al ver el total. 17,400 pesos. En un solo día. En ropa que tal vez nunca usaría. Guardé ese ticket. No sé por qué lo hice, solo sentí que debía guardarlo. Lo metí en el bolsillo de mi chamarra, la misma chamarra de mezclilla que mi hermana me había regalado hace 8 años. La única chamarra que tenía. Esa noche, durante la cena, mi hijo mencionó algo que me heló la sangre. Mamá, necesito pedirte otro favor. La renta de este mes está difícil. ¿Podrías ayudarnos con 15,000 pesos? Solo este mes. Te prometo que el próximo mes ya tendremos trabajo. Miré a Jessica. Ella seguía comiendo su pollo a la plancha como si nada, sin culpa, sin vergüenza. Había gastado 17,000 pesos en ropa esa mañana, y ahora mi hijo me pedía 15,000 para la renta. Le di el dinero. Saqué la tarjeta de mi cuenta de ahorros y fui al cajero automático al día siguiente. Vi cómo el saldo bajaba. 105,000 pesos restantes. De los 120,000 que me quedaban después de darle los 300,000 a mi hijo. 15,000 pesos salieron de esa máquina. Los metí en un sobre. Se lo di a mi hijo esa noche. Él lo tomó sin mirarme a los ojos. Gracias, mamá. Eres la mejor. Pero no fui la mejor. Fui la tonta, la ingenua, la que seguía creyendo que el amor de una madre podía cambiar las cosas. Los meses pasaron. Octubre, noviembre, diciembre. Cada mes, la misma historia. Mamá, necesitamos ayuda con la luz. Mamá, los niños necesitan útiles escolares. Mamá, se descompuso el auto. Mamá, mamá, mamá. Yo daba, yo ayudaba, yo sacrificaba, porque eso es lo que hace una madre. Les di dinero para la luz. Pero 2 días después vi que instalaron luces navideñas por toda la fachada de la casa. Luces que consumían electricidad día y noche. Luces caras que parpadeaban en colores mientras yo apagaba la lámpara de mi cuarto sin ventana para ahorrar. Les di dinero para útiles escolares. Pero la semana siguiente vi que mi hijo llegó con un Apple Watch nuevo en su muñeca. Serie 9. 12,000 pesos según vi en la publicidad. Les di dinero para arreglar el auto. Pero el auto seguía igual, sin arreglar, con el mismo ruido en el motor, con la misma llanta desgastada. ¿A dónde iba mi dinero? ¿En qué lo gastaban realmente? Empecé a prestar atención, a observar, a documentar en silencio. Cada vez que me pedían dinero, guardaba el comprobante de la transferencia. Cada vez que encontraba un ticket de compra, lo fotografiaba con mi teléfono antes de tirarlo. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información. Solo sabía que algo estaba profundamente mal y que algún día, tal vez, necesitaría pruebas. Llegó la Navidad. El 24 de diciembre. Pasé todo el día cocinando. Desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pavo relleno, pierna de cerdo horneada, ensalada de manzana, romeritos, pan dulce, ponche de frutas,
buñuelos. Preparé una cena para 12 personas. Mis manos olían a canela y clavo. Mi espalda me dolía de estar parada tanto tiempo. Pero lo hice con amor, porque era Navidad, porque era mi familia. Puse la mesa con cuidado. Saqué los platos buenos, los cubiertos de plata, las servilletas de tela que yo misma había planchado. 12 lugares. Para mi hijo, Jessica, mis 2 nietos, los padres de Jessica, su hermana, su cuñado, sus 3 sobrinos y yo. A las 5 de la tarde, cuando todo estaba listo, cuando la casa olía a gloria y la mesa se veía como una postal navideña, mi hijo bajó las escaleras. Venía vestido con ropa elegante, traje gris, corbata azul, zapatos brillantes. «Mamá, nos vamos a cenar a casa de los padres de Jessica. ¿No te dije?» Me quedé inmóvil. Sostenía una jarra de ponche en mis manos, caliente, humeante. ¿Qué? Sí, ellos insistieron. Ya sabes cómo son. No podemos decirles que no. Miré a Jessica bajando las escaleras con los niños ya listos. Miré la mesa puesta para 12 personas. Miré la comida que había preparado durante 10 horas. Miré mis manos arrugadas que olían a canela. ¿Y yo? La pregunta salió apenas como un susurro. Jessica me miró con algo que solo puedo describir como indiferencia. Tú puedes quedarte aquí y disfrutar la cena. Hiciste mucha comida. Te durará varios días. Se fueron. Los vi subir al auto. Vi cómo se alejaban. Vi las luces traseras desapareciendo en la esquina. Me quedé parada en el comedor, sola, mirando 12 sillas vacías, mirando platos que nadie usaría, mirando comida que se enfriaría sin que nadie la probara. Comí sola esa Navidad, sentada en la cabecera de esa mesa enorme, con el sonido del reloj de pared como única compañía. Cada bocado sabía a ceniza, a humillación, a algo que no tiene nombre. Pero no lloré, no esa noche. Tomé fotos de la mesa, de la comida, de las 12 sillas vacías. No sé por qué, solo lo hice. Regresaron a las 11:30 de la noche, llenos, felices, riendo, oliendo a vino y perfume caro. «¿Cómo estuvo tu cena, mamá?», preguntó mi hijo sin realmente esperar respuesta. «Muy bien», respondí. «Muy bien». Pero no estuvo bien. Nada estaba bien. Y en ese momento, algo dentro de mí empezó a quebrarse. Lento, silencioso, irreparable. Lo que yo no sabía entonces era que esa Navidad era solo el ensayo, la prueba, para ver hasta dónde podían llegar, para ver cuánto podía yo soportar antes de romperme. Y créeme cuando te digo que apenas estaban comenzando. Enero llegó con frío y con facturas. El 3 de enero, un viernes, eran las 7:18 de la mañana cuando mi hijo entró a la cocina con un sobre en la mano. Su cara estaba seria, preocupada. «Mamá, tenemos un problema. La tarjeta de crédito está al límite. Debemos 140,000 pesos. Los intereses nos están matando. Si no pagamos pronto, nos van a demandar». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 140,000 pesos. ¿Cómo habían acumulado tanto? Pero ya conocía la respuesta. Las bolsas de compras, el Apple Watch, las cenas fuera, las luces navideñas, los caprichos disfrazados de necesidades. «Solo me quedan 90,000 pesos en mi cuenta», le dije. «Es todo lo que tengo». Mi hijo se sentó frente a mí. Tomó mis manos. «Mami, tú sabes que no te pediría esto si no fuera urgente. Dame lo que tengas, aunque sean 60,000. Cualquier cosa ayuda. Te prometo que en marzo, cuando Jessica consiga el trabajo que está esperando, te lo devolvemos todo, con intereses. Te lo juro por mis hijos, juro por sus hijos, por esos niños que yo bañaba cada noche, por esos niños a los que les preparaba el desayuno cada mañana, por esos niños que me llamaban Abu y me abrazaban cuando tenían miedo. Le di 60,000 pesos. Me quedaron 30,000. 30,000 pesos de los 420,000 que obtuve por vender mi casa. De mi vida entera convertida en dinero, solo me quedaban 30,000 pesos y 3 meses viviendo bajo ese techo. Pero las cosas mejorarán, me dije. Tienen que mejorar.
y por un momento parecieron mejorar. La semana siguiente, mi hijo fue diferente, amable, atento. Me trajo flores el martes, margaritas blancas, mis favoritas. Gracias por todo, mami. No sé qué haríamos sin ti. Eres el pilar de esta familia. Jessica cocinó el miércoles, algo que nunca hacía. Hizo lasaña. No quedó muy bien. Estaba un poco quemada en las orillas, pero el gesto fue hermoso. Quiero que descanses hoy, Patricia. Tú haces tanto por nosotros. Los niños me hicieron un dibujo el jueves, con crayones de colores, 3 figuras tomadas de la mano. Yo, ellos y un sol enorme en la esquina. Te amamos, Abu, decía con letras torcidas. Respiré aliviada. Tal vez habían reflexionado. Tal vez finalmente entendieron mi sacrificio. Tal vez todo el dolor valió la pena. Pero entonces llegó el viernes. Eran las 2:37 de la tarde. Yo estaba doblando ropa en mi cuarto cuando escuché que tocaban la puerta principal. Voces, risas. Bajé las escaleras. Mi hijo y Jessica estaban en la entrada con un hombre de traje que cargaba carpetas. Un asesor financiero. Pasaron a la sala. Cerraron la puerta. Yo me quedé en la cocina, pero podía escuchar fragmentos de la conversación a través de la pared. Con el dinero que nos dio mi mamá, pagamos lo urgente. Pero necesitamos un préstamo más grande para liquidar todo y empezar de cero. ¿Cuánto necesitan? 200,000 pesos. Con eso pagamos todas las deudas y nos queda un colchón para 6 meses. La voz del asesor sonó calculadora. Fría. ¿Tienen algún aval? ¿Propiedades? ¿Algo que respalde el préstamo? Hubo silencio. Un silencio largo que me erizó la piel. Entonces escuché la voz de Jessica. Clara, firme, sin dudar. Mi suegra tiene una pensión del gobierno, 800 pesos al mes. Podemos ponerla como aval. Ella vive con nosotros. No tiene gastos. Puede firmar. Sentí que me hundía. Querían usar mi pensión, mi única entrada de dinero, los 800 pesos que recibía cada mes después de trabajar 32 años en el juzgado. Querían atarme a una deuda que yo no había creado. Querían asegurarse de que si ellos no pagaban, yo perdería hasta eso. No salí de la cocina. No dije nada. Me quedé quieta, respirando despacio, escuchando. Es perfecto, dijo el asesor. Con ese aval, puedo aprobar el préstamo en una semana. Esa noche, durante la cena, mi hijo sacó el tema. Casual. Como quien comenta el clima. Mamá, conocimos a un asesor financiero. Puede ayudarnos a consolidar nuestras deudas. Solo necesitamos que firmes algunos papeles. Es pura formalidad. Tú ni siquiera tienes que pagar nada. Solo es para respaldar el préstamo. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo conocía desde que nació. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor infinito. Ahora me miraban con algo distinto. Con cálculo, con necesidad, con la certeza de que yo diría que sí. Como siempre. ¿Y si no puedo firmar? Su expresión cambió. La amabilidad se evaporó como agua en sartén caliente. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Es solo tu firma, mamá. No te cuesta nada. Pero mi pensión quedaría comprometida. Es solo una formalidad. No va a pasar nada. Te lo prometo. Esa palabra otra vez. Prometo. Una palabra que había perdido todo significado en esa casa. Déjame pensarlo, dije. Jessica dejó el tenedor en el plato. El sonido resonó en el comedor. El metal contra la cerámica. Seco, violento. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo, comida, una familia. Yo vendí mi casa para darles 300,000 pesos. Les di casi todo mi dinero. Cuido a sus hijos sin cobrar un peso. Limpio esta casa. Cocino cada día. ¿Eso no cuenta? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi hijo se levantó de la mesa. No dijo nada. Solo se fue a su habitación. Jessica lo siguió. Los niños me miraron confundidos. Abu, ¿estás bien? Sí, mi amor. Sigan comiendo. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche, mientras todos dormían, tomé mi teléfono. Abrí la calculadora. Sumé todo el dinero que les había dado en 5 meses.
300,000 de la venta de mi casa, 15,000 de la renta de octubre, 12,000 de noviembre, 18,000 de diciembre, 60,000 de enero, 405,000 pesos en 5 meses. Les había dado 405,000 pesos y ahora me trataban como si yo les debiera algo. A veces uno da tanto que olvida que también merece recibir. ¿Tú también has sido tratado como si tu sacrificio no valiera nada? ¿Como si dar todo de ti fuera tu obligación? Comparte tu historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Tomé capturas de pantalla de todas las transferencias bancarias. Las guardé en una carpeta oculta en mi teléfono. Carpeta que nombré Documentos Personales. Nadie revisaría algo con ese nombre tan aburrido. Ahí empecé a guardar todo. Cada comprobante. Cada foto de recibo que encontraba. Cada mensaje de texto donde me pedían dinero. No sabía qué haría con eso. Todavía no. Solo sabía que necesitaba pruebas, porque algo en mi interior me decía que esto no terminaría bien, que llegaría un día en que necesitaría demostrar la verdad, y ese día quería estar preparada. Solo faltaban 43 días para que yo saliera de esa casa con mi maleta en la mano. 43 días para que mi hijo me gritara esas palabras que cambiarían todo. 43 días para que yo marcara ese número que tenía guardado en mi teléfono desde hacía años. El número de mi amiga Gabriela, abogada especialista en derecho familiar. La misma que me había dicho hace 5 años, cuando todavía trabajábamos juntas en el juzgado. Patricia, si algún día necesitas ayuda legal, llámame. No importa la hora, no importa el motivo, llámame. Pero yo todavía no lo sabía. Todavía creía que las cosas podían arreglarse. Todavía tenía esperanza. La esperanza es peligrosa, te hace ciego, te hace vulnerable, te hace quedarte en lugares que deberías abandonar. Y yo me quedé. Un día más, una semana más, un mes más, hasta que ya no pude más. Febrero fue el mes en que las máscaras cayeron completamente. El 14 de febrero. Día de San Valentín. Eran las 9:12 de la mañana cuando bajé a preparar el desayuno como cada día. Encontré la cocina vacía. Extrañamente vacía. Ningún plato sucio. Ninguna señal de que alguien hubiera desayunado ya. Subí al segundo piso. La puerta de la habitación de mi hijo estaba abierta. La cama estaba hecha. El closet, medio vacío. Toqué la puerta de la habitación de los niños. También vacía. Las camas deshechas, juguetes regados por el piso. Pero ningún niño. Sentí pánico subiendo por mi garganta. ¿Dónde estaban? Marqué al teléfono de mi hijo. Sonó 5 veces. Finalmente contestó. Su voz sonaba lejana. Con eco. Mami, estamos en Cancún. Decidimos tomarnos unos días en familia. Los niños necesitaban unas vacaciones. Regresamos el domingo. ¿Cancún? ¿Cuándo decidieron eso? Anoche. Fue decisión de último momento. Conseguimos una oferta increíble. No podíamos desperdiciarla. ¿Y por qué no me dijeron? Hubo una pausa larga donde escuché olas de fondo, risas de niños, música. Se nos olvidó. Lo siento. Pero descansa, disfruta la casa para ti sola. Colgó, sin despedirse, sin preguntar cómo estaba, sin considerar que tal vez yo también necesitaba vacaciones, que tal vez yo también estaba cansada. Me senté en la sala, en esa casa enorme, vacía, silenciosa. Abrí Facebook. Ahí estaba. La publicación de Jessica de hace 3 horas. Una foto en el aeropuerto. Ella, mi hijo, los niños, todos sonriendo. El texto decía, por fin unas vacaciones merecidas, sin ataduras, sin obligaciones, solo nosotros 4. #familia, #bendecidos, #Cancún. Sin ataduras, sin obligaciones, yo era la atadura, yo era la obligación. Revisé más publicaciones, fotos del resort, hotel 5 estrellas, alberca infinity con vista al mar, habitación con balcón privado, buffet de langosta, los niños con chalecos salvavidas en la playa. Mi hijo con un cóctel en la mano. Jessica con vestido blanco flotando en el viento. Busqué cuánto costaba ese resort. Encontré la página.
Habitación familiar en San Valentín. 4 noches. 185,000 pesos. Todo incluido. Me quedé mirando la pantalla. 185,000 pesos. Casi la mitad de lo que les había dado. Gastado en 4 días de placer. Mientras yo comía avena todas las mañanas para ahorrar. Mientras yo usaba la misma ropa que tenía desde hacía 5 años. Mientras yo apagaba las luces de mi cuarto para no aumentar el recibo de luz. Tomé captura de pantalla. La guardé en mi carpeta oculta. Fotografía número 63. Pasé esos 4 días sola, limpiando una casa que no me pertenecía, cocinando para nadie, esperando que alguien me llamara, me mandara un mensaje, me preguntara cómo estaba. Nadie lo hizo. Regresaron el domingo, a las 10:40 de la noche, bronceados, relajados, felices. Los niños corrieron a abrazarme. Abu, extrañamos tus quesadillas. Jessica pasó junto a mí sin decir hola. Mi hijo dejó las maletas en la entrada. Fue un viaje increíble, mamá. Deberías viajar más. Te hace bien al alma. Deberías viajar más. Como si yo tuviera dinero. Como si yo tuviera libertad. Como si yo no estuviera aquí precisamente porque había dado todo por ellos. No dije nada. Solo sonreí. Asentí. Y me fui a mi cuarto sin ventana mientras ellos desempacaban regalos y recuerdos de un lugar al que nunca me invitaron. Pero lo peor aún no había llegado. El 28 de febrero, un sábado, Jessica organizó una reunión familiar en la casa. Invitó a sus padres, a sus hermanos, a sus tías, a sus primos, 23 personas en total. Me pidió que cocinara para todos. Patricia, tú cocinas tan rico. Nadie hace el mole como tú. Por favor, es importante para mí. Cociné durante 2 días. Mole negro, arroz rojo, frijoles charros, guacamole, salsas, tortillas hechas a mano, aguas frescas de Jamaica y horchata. 3 postres diferentes. Mis pies se hincharon, mi espalda gritaba de dolor. Pero lo hice, porque todavía, contra toda lógica, quería ser parte de esa familia. La reunión comenzó a las 3 de la tarde. Llegaron todos, elegantes, perfumados, con botellas de vino y regalos. Se sentaron en la sala, en el comedor, en el jardín. Comieron, rieron, brindaron. Yo serví. Recogí platos, llené vasos, traje más comida, limpié derrames, como si fuera la empleada. Como si no fuera la madre del dueño de la casa. Como si no fuera la mujer que había hecho posible que ellos tuvieran ese techo sobre sus cabezas. Nadie me dio las gracias. Nadie me ofreció sentarme. Nadie me incluyó en las conversaciones. Hasta que la madre de Jessica, una mujer de 68 años con collar de perlas y labios pintados de rojo, preguntó en voz alta: «Jessica, ¿quién es ella? ¿Contrataron ayuda doméstica nueva?» El comedor se quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. 22 pares de ojos me miraron, esperando. Mi hijo abrió la boca para hablar, pero Jessica habló primero, con una sonrisa, con una voz dulce, envenenada. Es Patricia, la mamá de Daniel. Vive con nosotros. Nos ayuda con los niños y con la casa. Es como tener una nana a tiempo completo. Muy conveniente. Una nana. Me llamó nana. Frente a toda su familia, sentí el calor subiendo por mi cuello, por mis mejillas. Mis manos temblaban sosteniendo una jarra de agua de Jamaica. Pero no lloré, no me quejé, no dije nada. Simplemente dejé la jarra en la mesa. Me quité el mandil, lo doblé con cuidado, y dije con una calma que hasta a mí me asustó: «Provecho, que disfruten su comida». Subí las escaleras, entré a mi cuarto, cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No bajé en toda la tarde. No lloré. Todavía no. Escuché las risas, la música, las despedidas. Cuando todos se fueron, cuando la casa finalmente quedó en silencio, escuché pasos subiendo las escaleras. Mi hijo tocó mi puerta. «Mamá, ¿estás bien?»
Lo siento si Jessica fue un poco brusca. Ya sabes cómo es. No lo dijo con mala intención. Abrí la puerta. Lo miré. ¿No lo dijo con mala intención? Me llamó nana frente a 23 personas. Me trató como si fuera su empleada. Yo que vendí mi casa por ustedes. Yo que les di todo mi dinero. Yo que cuido a tus hijos sin cobrar un solo peso. ¿Así me pagan? Él suspiró. Cansado. Frustrado. Estás exagerando, mamá. Eres muy dramática. Siempre has sido así. Todo es un drama contigo. Dramática. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Cerré la puerta, suave, controlada, sin dar un portazo, porque eso es lo que hacemos cuando nos quedan las últimas migajas de dignidad. No gritamos, no rompemos cosas, solo cerramos puertas, suaves, definitivas. Esa noche marqué a mi amiga Gabriela, la abogada. Eran las 11:52 de la noche. Contestó al segundo timbrado. Patricia. ¿Qué pasó? Y entonces, por primera vez en 6 meses, lloré. Le conté todo. Cada peso dado, cada humillación soportada, cada promesa rota, cada mentira tragada. Gabriela escuchó en silencio. Cuando terminé, cuando no me quedaron más palabras ni más lágrimas, ella dijo algo que cambió todo. Patricia, ¿has documentado algo? ¿Tienes pruebas? Tengo todo. Cada transferencia, cada recibo, cada mensaje, cada fotografía. Perfecto. Guárdalo bien. Y escúchame con atención. No firmes nada. No les des ni un peso más. Y si las cosas empeoran, llámame de inmediato. Vamos a protegerte. Te lo prometo. Pero a diferencia de las promesas de mi hijo, la promesa de Gabriela sonaba verdadera, sólida, real. Solo faltaban 12 días para que todo explotara. 12 días para que mi hijo me señalara la puerta y me gritara esas palabras que yo nunca imaginé escuchar de su boca. 12 días para que yo tomara mi maleta y marcara ese número otra vez. Y esta vez no sería para llorar, sería para actuar. Pero todavía no lo sabía. Todavía pensaba que tal vez, solo tal vez, el amor de una madre podía arreglar lo irreparable. Qué equivocada estaba. Marzo llegó con un calor sofocante y con la verdad. El 5 de marzo, un miércoles. Eran las 4:17 de la tarde. Yo estaba limpiando la habitación de mi hijo y Jessica. Ellos habían salido a una cita con el asesor financiero. Los niños estaban en la escuela. La casa estaba en silencio. Un silencio que me permitía pensar, recordar, procesar todo lo que había pasado. Estaba cambiando las sábanas de su cama cuando algo cayó de debajo de la almohada de Jessica. Un cuaderno, pequeño, de pasta dura color verde. Se abrió al caer. Vi mi nombre escrito en una de las páginas. Patricia, con fecha de agosto del año anterior, un mes antes de que me mudara con ellos. No debí haberlo abierto. Lo sé. Pero cuando vi mi nombre ahí, no pude detenerme. Mis manos tomaron ese cuaderno. Mis ojos leyeron las palabras escritas con la letra perfecta de Jessica. Y lo que leí me heló la sangre. Agosto 23. Plan Patricia. Daniel habló con su mamá hoy. Le dijo que perdió el trabajo. Mentira. Nunca lo perdió. Pero ella se lo creyó. Le pedirá dinero esta semana. Si da lo suficiente, podemos pagar la tarjeta y todavía nos sobra para el viaje a Cancún que queremos hacer en febrero. Tuve que leer esa línea 3 veces, 4 veces, 5 veces, porque mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Mi hijo nunca perdió su trabajo. Nunca. Todo fue mentira desde el principio. Seguí leyendo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Septiembre 8. Funcionó. Patricia vendió su casa. Nos dio 300,000 pesos. Daniel dice que ella tiene otros 120,000 ahorrados. Hay que sacarle el resto poco a poco. Si lo pedimos todo junto, podría sospechar. Mejor en pagos mensuales. Renta, servicios, emergencias inventadas. Septiembre 15. Patricia se mudó hoy. Daniel le dio el cuarto sin ventana. Perfecto. Mientras más incómoda esté, menos querrá quedarse mucho tiempo. Pero por ahora la necesitamos. Cuida a los niños gratis.
limpia, cocina. Es como tener empleada sin pagarle. Y todavía tiene dinero que podemos usar. Octubre 12. Le pedimos 15,000 para la renta. Nos los dio sin preguntar. El dinero lo usamos para las luces navideñas y el Apple Watch de Daniel. Patricia es tan ingenua. Cree todo lo que le decimos. Mi visión se nubló. Las palabras bailaban en la página. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Esto no podía ser real. No podía ser. Pero seguí leyendo, porque necesitaba saber. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la traición. Diciembre 24. Dejamos a Patricia sola en Navidad. Daniel dice que se sintió mal, pero yo le recordé el plan. Mientras más miserable se sienta, más fácil será controlarla. La culpa la hace generosa, y nosotros necesitamos que siga siendo generosa. Enero 3. Le sacamos otros 60,000. Solo le quedan 30,000 según Daniel. Casi terminamos de exprimir esa naranja. Cuando se le acabe el dinero, veremos si todavía nos sirve para algo. Si no, tendremos que pedirle que se vaya. Pero con tacto. No queremos que haga un escándalo. Febrero 14. Nos fuimos a Cancún sin decirle. Daniel quería avisarle, pero le dije que no. Esto no es su familia, es nuestra familia. Ella solo está aquí porque la necesitamos. Cuando deje de ser útil, se va. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el piso. Sostuve ese cuaderno contra mi pecho. Y algo dentro de mí murió. No ruidosamente. No con drama. Simplemente se apagó. Como una vela que se queda sin aire. Todo había sido planeado. Cada mentira. Cada lágrima falsa. Cada abrazo vacío. Cada promesa rota. Todo fue calculado, diseñado, ejecutado con precisión. Mi hijo sabía. Mi hijo participó. Mi hijo me mintió a los ojos mientras yo vendía mi casa. Mientras yo le daba mis ahorros. Mientras yo sacrificaba mi futuro por él. Y Jessica. Jessica lo orquestó todo. Con su cuaderno verde. Con su letra perfecta. Con su plan frío y calculado para sacarme hasta el último peso. Tomé fotografías de cada página. 23 páginas en total. 23 páginas de pruebas. De crueldad documentada. De maldad con letra bonita. Las envié a Gabriela por mensaje. Ella respondió en 3 minutos. Patricia, esto es oro. Es evidencia de fraude, de manipulación financiera, de abuso emocional. No borres nada y sal de esa casa lo antes posible. Pero todavía no podía irme, porque no tenía a dónde ir. 30,000 pesos no alcanzaban para rentar un lugar, ni siquiera para el depósito. Estaba atrapada, en una casa que me odiaba, con personas que me veían como un objeto útil que se desecha cuando ya no sirve. Volví a poner el cuaderno exactamente donde lo encontré, debajo de la almohada de Jessica. Terminé de cambiar las sábanas. Alisé las arrugas. Acomodé los cojines, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado hace 10 minutos. Bajé las escaleras, preparé café, me serví una taza, me senté en la mesa de la cocina y esperé. Mientras te cuento esto, me pregunto desde dónde del mundo podrías estar escuchándome ahora. ¿Desde una ciudad grande? ¿Desde un pueblo pequeño? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Necesito saber que mis palabras están llegando a alguien, que alguien me escucha, que no estoy completamente sola en esto. Regresaron a las 6:30, entraron riendo, con una bolsa de comida china para llevar. Ni siquiera me preguntaron si tenía hambre. Se sentaron en la sala. Comieron directo de los contenedores, hablando de su día, de sus planes, de su futuro brillante. Me quedé en la cocina, invisible, irrelevante, útil solo cuando necesitaban algo. Esa noche, cuando todos dormían, saqué una caja de zapatos de debajo de mi cama. Ahí había guardado todos los documentos importantes que aún me quedaban. Mi acta de nacimiento, mi credencial, mi comprobante de pensión, los papeles de la venta de mi casa, los comprobantes de todas las transferencias bancarias. Los organicé, uno por uno, con cuidado, como lo hacía en el juzgado cuando preparaba casos, cronológicamente, por categoría, por relevancia.
Hice un índice escrito a mano. Numeré cada documento, cada fotografía, cada prueba. 218 documentos en total. 218 piezas de evidencia que probaban mi versión de la historia, que demostraban la verdad, que me protegerían cuando todo explotara, porque algo dentro de mí sabía que explotaría. Pronto, solo faltaban 7 días. Una semana, 168 horas para que mi hijo me señalara esa puerta, para que me gritara que ya no era parte de su familia, para que me obligara a cargar mi maleta y salir a la calle sin saber a dónde ir. Pero cuando ese momento llegara, yo estaría preparada, porque ya no era la misma mujer ingenua que vendió su casa confiando en promesas vacías. Ya no era la madre ciega que justificaba lo injustificable. Ya no era la víctima silenciosa que aceptaba migajas de dignidad. Ahora era otra cosa, algo más peligroso, algo que ellos nunca vieron venir. Era una mujer con pruebas, con contactos, con conocimiento de las leyes y con una amiga abogada que llevaba 3 semanas preparando documentos que Jessica y mi hijo ni siquiera imaginaban que existían. Llamé a Gabriela esa madrugada. Eran las 2:34 de la mañana. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? 1 semana. Dame 1 semana y tendrás todo listo. Demanda civil por fraude. Demanda por manipulación financiera. Solicitud de reembolso de los fondos obtenidos mediante engaño. Y Patricia, te advierto algo. Cuando presentemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura? Miré por la ventana de mi cuarto. La oscuridad afuera era total, silenciosa, absoluta. Estoy segura. Prepara todo. Yo te aviso cuándo. Y entonces supe que el contador había comenzado. 7 días para el fin del mundo tal como ellos lo conocían. 7 días para que aprendieran que una madre tiene límites, que el amor puede convertirse en justicia, que las promesas rotas tienen consecuencias. 7 días para la verdad. Los siguientes días fueron una actuación. Yo actuaba que todo estaba normal. Ellos actuaban que me querían. Todos actuábamos en una obra de teatro donde todos conocíamos el guión menos ellos, porque ellos no sabían que yo había encontrado su cuaderno verde. No sabían que cada sonrisa falsa que me daban, yo la documentaba mentalmente. No sabían que el final de su obra ya estaba escrito. El 8 de marzo, sábado, eran las 10:04 de la mañana. Jessica entró a la cocina con una carpeta roja bajo el brazo. Me encontró lavando los platos del desayuno. Patricia, necesito que firmes esto hoy. Es urgente. El asesor financiero necesita los papeles antes del lunes. La carpeta roja contenía el contrato de préstamo. 200,000 pesos, con mi pensión como aval. Revisé cada página, leí cada línea, con calma, sin prisa, como lo hacía en el juzgado cuando revisaba documentos legales. Jessica me miraba impaciente, moviendo el pie, tamborileando los dedos en la mesa. Llegué a la página 7, cláusula de incumplimiento. Si el deudor no paga durante 3 meses consecutivos, el aval deberá cubrir la deuda completa más intereses acumulados del 28% anual. 28%. Miré a Jessica. ¿Sabes cuánto es el 28% de 200,000 pesos en un año? Ella parpadeó. No sé. No importa. No vamos a dejar de pagar. Son 256,000 pesos. En un año. Si no pagan durante 3 meses, yo tendría que pagar eso con mi pensión de 800 pesos mensuales. Me tomaría 320 meses. 26 años. Yo tengo 61 años. Pagaría hasta los 87. Jessica suspiró, frustrada. Por Dios, Patricia, no va a pasar eso. Deja de ser tan negativa. Siempre buscas problemas donde no los hay. Cerré la carpeta. La empujé hacia ella. No voy a firmar. Su expresión cambió. La máscara de paciencia se resquebrajó. ¿Qué dijiste? No voy a firmar. No voy a poner en riesgo mi pensión. Lo siento. Ella se levantó de la silla. La silla rechinó contra el piso de cerámica. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un hogar, te dimos una familia, y ahora no quieres hacer este pequeño favor por nosotros. Yo les di 405,000 pesos. Vendí mi casa.
cuido a sus hijos sin cobrar, limpio, cocino, hago todo en esta casa. ¿Qué más quieren de mí? Quiero tu firma en este maldito papel, eso quiero. La palabra maldito sonó como una bofetada, pero no me moví, no reaccioné. Solo la miré, con esa calma fría que había estado practicando, esa calma que asusta más que cualquier grito. No voy a firmar, y si no les gusta, puedo irme. Jessica rió, una risa seca, amarga. ¿Irte? ¿A dónde? No tienes casa, no tienes dinero, no tienes nada. Nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. Salió de la cocina. Subió las escaleras. La escuché hablando con mi hijo, voces alteradas, discutiendo, planeando, y yo me quedé ahí, parada junto al fregadero, con las manos todavía mojadas, respirando despacio, contando. 5 días, solo faltaban 5 días. Esa tarde, mi hijo bajó a hablar conmigo. Entró a la cocina donde yo estaba preparando la cena. Su cara era seria. «Mamá, tenemos que hablar». Me senté. Él se sentó frente a mí. Tomó mis manos, pero esta vez su toque se sintió diferente, frío, calculado, no amoroso. No puedes seguir viviendo aquí si no vas a colaborar con la familia. Jessica y yo hemos hablado. Necesitamos que firmes esos papeles, o necesitamos que busques otro lugar donde vivir. Ahí estaba, la amenaza, directa, sin disfraces. Lo miré a los ojos. A esos ojos que conocía desde que nació, a esos ojos que alguna vez me miraron con amor infinito cuando era un niño pequeño con fiebre y yo lo cuidaba toda la noche, a esos ojos que lloraron en mi regazo cuando su padre nos abandonó, a esos ojos que brillaron de orgullo el día que se graduó de la universidad gracias a mi dinero. Esos ojos ahora me miraban con frialdad, con dureza, con algo que no quería reconocer, pero que estaba ahí, innegable. Resentimiento. Entiendo, dije. Dame unos días para pensar. Tienes hasta el martes. Eso es todo. 4 días. Me daba 4 días para decidir entre mi dignidad y un techo. Elegí mi dignidad. Esa noche, a las 11:52, llamé a Gabriela. Necesito que presentes todo el lunes por la mañana. Primera hora. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, Patricia, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hijo quedará destruida. Tal vez para siempre. Ya está destruida, Gabriela. Hace tiempo. Yo solo estaba demasiado ciega para verlo. Está bien. El lunes a las 9 de la mañana, los documentos estarán en el juzgado civil. Demanda por fraude. Demanda por manipulación financiera. Solicitud de reintegro de fondos obtenidos mediante engaño. 405,000 pesos más intereses legales. Y Patricia, hay algo más. Con las pruebas que tienes, especialmente ese cuaderno, podemos demostrar premeditación. Esto no fue un malentendido familiar. Fue un fraude planificado. Eso tiene consecuencias penales. ¿Consecuencias penales? Podría enfrentar cargos criminales, prisión, antecedentes, pérdida de custodia temporal de los niños durante la investigación. ¿Quieres llegar tan lejos? Pensé en mis nietos. En esos niños inocentes que no tenían culpa de nada. En esos niños que yo amaba con toda mi alma. Pensé en cómo se sentirían si su padre iba a prisión. En cómo los afectaría. Pero luego pensé en el cuaderno verde. En las palabras escritas con letra perfecta. En la frialdad del plan. En las mentiras. En la manipulación, en cómo me habían exprimido como una naranja y planeaban tirarme cuando ya no sirviera. Pensé en todas las madres como yo, en todas las mujeres que dan todo por sus hijos y terminan traicionadas, humilladas, abandonadas, usadas. Y tomé una decisión. Lleguen hasta donde tengan que llegar, con todas las consecuencias. Él eligió este camino cuando decidió mentirme. Cuando decidió robarme, cuando decidió tratarme como basura, las consecuencias son suyas, no mías. Entendido. El lunes a las 9, colgué. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto sin ventana, sosteniendo mi teléfono, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer.
No había lágrimas. Ya no me quedaban. Solo había una certeza fría, dura, definitiva. Mañana sería domingo. El último domingo en esa casa. Luego lunes, el día en que la bomba explotaría. Y martes, el día en que mi hijo me echaría sin saber que era demasiado tarde, que los documentos ya estarían presentados, que la justicia ya estaría en movimiento, que el contador había llegado a cero. Pasé todo el domingo organizando mis cosas, callada, metódica. Doblé cada prenda de ropa, empaqué cada objeto personal, 2 maletas. Eso era todo lo que me quedaba de una vida de 61 años. 2 maletas que cabían en el cuarto sin ventana de la casa que ayudé a salvar. Guardé los documentos más importantes en mi bolso. Las copias las había dejado con Gabriela, pero los originales vendrían conmigo, por si acaso. Cené sola esa noche. Jessica y mi hijo salieron con los niños a comer pizza. No me invitaron. Ya ni siquiera se molestaban en fingir. Comí avena, fría, sentada en la mesa de la cocina, escuchando el reloj de pared. Cada segundo que pasaba era un segundo menos. Cada minuto que avanzaba era un minuto más cerca del fin. Lavé mi plato, mi cuchara, mi taza. Los sequé, los guardé. Limpié la mesa, barrí el piso. Dejé todo impecable. No porque ellos lo merecieran, sino porque yo soy así. Porque 32 años trabajando en un juzgado me enseñaron a dejar todo en orden, a cerrar cada expediente correctamente, a terminar cada caso con profesionalismo. Y este era mi último caso, el más importante, el más doloroso, el más personal. Subí a mi cuarto a las 8:17 de la noche. Me acosté vestida. No dormí. Solo esperé, contando las horas, los minutos, los segundos. A las 9 de la mañana del lunes, Gabriela presentaría los documentos. A las 10, el juzgado emitiría las notificaciones. A las 11, un oficial judicial llegaría a la puerta de esta casa con un sobre certificado. Y mi hijo abriría ese sobre sin saber que su vida acababa de cambiar para siempre. Yo no estaría aquí para verlo, porque antes de que eso pasara, yo ya me habría ido. No porque me corrieran, sino porque yo elegiría irme, con la cabeza en alto, con mis maletas en la mano, con mi dignidad intacta, porque al final eso era lo único que realmente me quedaba, lo único que ellos no pudieron quitarme, lo único que valía la pena salvar. Mi dignidad, mi verdad, mi justicia. Solo faltaban 18 horas para el martes 12 de noviembre. Para las 8:47 de la noche, para las palabras que cambiarían todo, para el momento en que mi hijo señalaría la puerta y gritaría que ya no era parte de su familia. Pero él no sabía algo. No sabía que yo ya no quería ser parte de su familia. No sabía que yo ya había elegido salir. No sabía que cuando me señalara esa puerta, yo ya tenía un plan, un destino. Un futuro que no incluía a personas que me veían como un objeto desechable. Cerré los ojos. No para dormir, sino para prepararme. Para el último acto de esta obra. Para el final que ellos nunca vieron venir. Y esperé, en silencio, en la oscuridad, como el trueno que espera después del relámpago, porque la tormenta estaba a punto de comenzar. Martes 12 de noviembre. El día finalmente llegó. Me desperté a las 5:30 como siempre, pero no bajé a preparar el desayuno. Me quedé en mi cuarto, sentada en el borde de la cama, escuchando los sonidos de la casa despertando sin mí, pasos en el piso de arriba, voces confundidas, preguntándose dónde estaba, por qué no había desayuno preparado. Me duché. Me vestí con mi ropa más digna. Una blusa blanca de algodón que mi madre me había regalado hace 20 años. Un pantalón negro sencillo. Mis zapatos cómodos. Me peiné frente al pequeño espejo. Me miré a los ojos. Esos ojos cansados, llenos de historia, de dolor, de fuerza que yo misma no sabía que tenía. Hoy termina todo, me dije, de una forma u otra. Hoy termina. A las 9:14 de la mañana recibí un mensaje de Gabriela. Hecho.
documentos presentados, notificaciones emitidas. El oficial llegará entre las 2 y las 3 de la tarde. ¿Estás bien? Respondí. Estoy lista. Bajé a las 10. La cocina estaba hecha un desastre. Platos sucios apilados, leche derramada en la mesa. Los niños habían comido cereal directamente de la caja. Jessica estaba furiosa. ¿Dónde estabas? Los niños llegaron tarde a la escuela. No había desayuno. ¿Qué te pasa? No me siento bien, dije. Voy a descansar hoy. Ella resopló. Qué conveniente. Justo el día que necesitamos hablar sobre los papeles que te pedimos firmar. Ya les di mi respuesta. No voy a firmar. Su cara se puso roja. Las venas en su cuello se marcaron. ¿Sabes qué, Patricia? Ya estoy harta de tu actitud, harta de tus dramas. Harta de tenerte aquí como si nos estuvieras haciendo un favor. Ustedes me pidieron que viniera. Y fue un error, un enorme error. Subió las escaleras, azotó la puerta de su habitación. El sonido resonó por toda la casa como un disparo. Yo me quedé en la sala, esperando, porque sabía lo que venía. Podía sentirlo en el aire, tenso, eléctrico, como antes de una tormenta. A las 2:27 de la tarde tocaron la puerta. 3 golpes fuertes, oficiales. Escuché a mi hijo bajar corriendo las escaleras. Escuché la puerta abrir. Escuché una voz masculina. Oficial judicial. Traigo notificación para el señor Daniel Morales y la señora Jessica Morales. ¿Notificación de qué? Demanda civil. Deben firmar de recibido. Silencio. Un silencio largo, pesado. Luego el sonido de papel siendo rasgado, de un sobre abriéndose, de páginas pasando. Y entonces el grito. ¿Qué demonios es esto? Jessica bajó corriendo. ¿Qué pasa? Mi madre nos está demandando. Por fraude. Por 405,000 pesos. Dice que la engañamos, que tenemos su cuaderno como prueba. ¿Qué cuaderno? Vi la cara de Jessica cambiar. De confusión a comprensión a terror puro. El cuaderno verde. Su diario de maldades, su confesión escrita, su error fatal. Se llevó las manos a la boca. No, 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 no. Yo lo tenía escondido. ¿Cómo? Lo encontré, dije desde la sala. Mi voz sonó calmada, fría, poderosa. El 5 de marzo, cuando estaba limpiando su habitación. Cayó de debajo de su almohada. Lo leí todo. Cada mentira, cada plan, cada palabra cruel, y lo fotografié, cada página. Mi hijo entró a la sala. Sostenía los papeles de la demanda con manos temblorosas. Su cara había perdido todo el color. Mamá, esto no puede ser real. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Me puse de pie. Lo miré directamente a los ojos. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron mentirme. El día que planearon robarme. El día que me trataron como un objeto útil que se desecha cuando ya no sirve. Jessica empezó a llorar. Pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Patricia, por favor, podemos arreglar esto. Fue solo un malentendido. Yo nunca quise... ¿Nunca quisiste qué? ¿Escribir un plan detallado de cómo sacarme todo mi dinero? ¿Llamarme naranja exprimida? ¿Dejarme sola en Navidad mientras gastaban mi dinero en Cancún? ¿Llamarme nana frente a tu familia? ¿Qué parte fue el malentendido? Mi hijo dio un paso hacia mí. Mamá, no hagas esto. Si presentas esta demanda, nuestra reputación quedará destruida. Nuestros trabajos, nuestras vidas. Debieron pensar en eso antes. Él cambió. En un segundo, la máscara final cayó. La desesperación se convirtió en rabia. Rabia pura, descontrolada, peligrosa. Gritó, con una voz que nunca le había escuchado. Una voz llena de veneno, de odio, de algo irreconocible. Lárgate de esta casa, ahora. Ya no eres parte de esta familia. Cae fuera. Ahí estaban. Las palabras. Las mismas palabras que les conté al principio. Las palabras que cambiarían todo. Las palabras que él nunca podría retractar. Eran las 8:47 de la noche. El sol se estaba poniendo. La luz naranja entraba por las ventanas. El aire olía a comida quemada.
Jessica había intentado cocinar y había dejado algo en la estufa demasiado tiempo. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, mi propio corazón latiendo despacio, controlado, tranquilo. No lloré, no supliqué, no me quejé. Simplemente subí las escaleras. Mis pies resonaban en cada escalón. Entré a mi cuarto sin ventana. Tomé mis 2 maletas. Ya estaban empacadas. Listas desde ayer. Bajé. Mi hijo estaba en la puerta, sosteniéndola abierta. Su cara era de piedra, dura, inflexible. Jessica estaba detrás de él, todavía llorando, pero no por mí, por ella, por su futuro destruido, por las consecuencias que finalmente habían llegado. Caminé hacia la puerta. Pasé junto a mi hijo. Me detuve. Lo miré una última vez y dije con una calma que hasta a mí me sorprendió: esto apenas comienza. En 3 días recibirás una citación para comparecer ante el juez. En 1 semana, tus cuentas bancarias serán congeladas durante la investigación. En 2 semanas, tu empleador recibirá notificación de la demanda porque solicitamos embargo de salario. Y Daniel, hay algo más que deberías saber. ¿Qué? Su voz temblaba. Gabriela revisó todo: el cuaderno, las transferencias, los engaños. Esto no es solo una demanda civil. Hay premeditación, hay fraude documentado. Eso tiene consecuencias penales. Podrías enfrentar cargos criminales, antecedentes penales. Y durante la investigación, Servicios Sociales revisará si eres apto para tener la custodia de tus hijos. Vi cómo sus piernas casi cedían, cómo se agarraba del marco de la puerta para no caer, cómo la realidad lo golpeaba como un martillo. No puedes hacerle eso a tus nietos. Yo no les hago nada, ustedes lo hicieron, ustedes eligieron este camino. Las consecuencias son suyas, no mías. Salí. La puerta se cerró detrás de mí, con fuerza, definitiva. Me quedé parada en el jardín, con mis 2 maletas, bajo el cielo que se oscurecía, respirando el aire frío de la noche. Libre, finalmente libre. Saqué mi teléfono, marqué el número de Gabriela. Vengo en camino, te estoy esperando, tengo la habitación lista. Y Patricia, hay algo que debes saber. Acabo de recibir una llamada del juzgado. Daniel intentó retirar la demanda. Ofreció devolver el dinero inmediatamente. Todo, con intereses, si retiras los cargos. ¿Y qué les dijiste? Que hablaría contigo, que la decisión es tuya. ¿Qué quieres hacer? Caminé hacia la calle, hacia el taxi que había pedido y que ya me esperaba. Metí mis maletas en la cajuela. Me subí al asiento trasero. Miré por última vez esa casa que yo ayudé a salvar, esa casa que me exprimió hasta secarme, esa casa donde perdí mi dinero pero encontré mi fuerza. Dile que es demasiado tarde. Los documentos ya están presentados. La justicia ya está en movimiento. Y yo ya tomé mi decisión. Colgué. El taxi arrancó. Las luces de esa casa se fueron haciendo más pequeñas en el espejo retrovisor, hasta desaparecer completamente, como un mal sueño que finalmente termina. Y por primera vez en meses sonreí, no con alegría, no con venganza, sino con algo más profundo, con paz. Llegué a casa de Gabriela a las 9:32 de la noche. Ella vivía en un departamento pequeño, pero acogedor en el centro de la ciudad. Me recibió con un abrazo real, de esos que te sostienen cuando sientes que te vas a desmoronar. Me ayudó con las maletas, me mostró la habitación de huéspedes, una cama matrimonial, una ventana grande con cortinas azules, luz natural, espacio para respirar. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo, sin presión, sin condiciones, eres mi amiga. Y esto es lo que hacen las amigas. Me senté en esa cama, toqué las sábanas limpias, olían a lavanda, a limpio, a nuevo comienzo. Y finalmente, después de contener todo durante tanto tiempo, lloré. No de tristeza, no de arrepentimiento, de alivio, de liberación, de saber que había hecho lo correcto aunque fuera lo más difícil.
Gabriela se sentó junto a mí. Me dejó llorar. No dijo nada, solo estuvo ahí, como una verdadera amiga, como la familia que eliges cuando la familia de sangre te falla. Cuando finalmente me calmé, cuando no me quedaron más lágrimas, ella habló. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Esto no termina aquí. Van a intentar de todo. Súplicas, amenazas, manipulación. Tienen que estar lista. Estoy lista. Y lo estaba. Por primera vez en meses, estaba completamente lista. Los siguientes días fueron un torbellino. El miércoles por la mañana, a las 6:43, mi teléfono empezó a sonar. Mi hijo. Lo ignoré. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. 17 llamadas perdidas en 2 horas. Mensajes. Decenas de mensajes. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Piensa en tus nietos. ¿Qué va a pasar con ellos? No puedo creer que nos hagas esto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Leí cada mensaje, sin responder, porque no había nada que decir. Las palabras ya no servían, solo los hechos, solo la justicia, solo las consecuencias. El jueves llegó la citación judicial. Daniel y Jessica debían comparecer el lunes siguiente ante el juez. Gabriela me llamó a las 11 de la mañana. Intentaron contratar un abogado. 3 abogados los rechazaron. Cuando leen el caso y ven las pruebas, especialmente el cuaderno, saben que no hay defensa. Nadie quiere tomar un caso perdido. El viernes, a las 3:18 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era la madre de Jessica. Su voz era dura, acusadora. Usted es una mujer cruel y vengativa. Mi hija me contó todo. Ustedes los viejos siempre quieren controlar a sus hijos. Nunca los dejan vivir en paz. Siempre con sus dramas y sus exigencias. Respiré hondo. Señora, su hija y mi hijo planearon robarme 405,000 pesos. Lo escribieron en un cuaderno, con fechas, con detalles, con frialdad. Eso no es drama, eso es fraude, y tiene consecuencias legales. Usted solo quiere dinero. Todos los viejos son iguales, nunca tienen suficiente. Yo vendí mi casa para ayudarlos. Les di todos mis ahorros. Cuide a sus nietos sin cobrar un peso. ¿Eso le parece codicia? Colgó, sin responder, porque no tenía respuesta. El sábado, Jessica apareció en el departamento de Gabriela. No sé cómo consiguió la dirección. Tocó la puerta a las 8:05 de la mañana. Gabriela abrió. Yo me quedé en mi habitación. Pero podía escuchar todo. Necesito hablar con Patricia. Por favor, es urgente. Ella no quiere hablar contigo. Solo 5 minutos. Se lo suplico. Gabriela vino a mi habitación. Patricia, está aquí. ¿Quieres verla? Pensé en ignorarla, en dejarla afuera, en negarle incluso esos 5 minutos. Pero algo en mí necesitaba cerrar este círculo. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez. Necesitaba escuchar qué tenía que decir ahora que todo se había derrumbado. Déjala pasar. Jessica entró. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello sin lavar, ropa arrugada, manos temblorosas. Se sentó en la silla frente a mí, no en la cama. Mantuve esa distancia. Patricia, vine a pedirte perdón. Sé que lo que hicimos estuvo mal, muy mal. Pero por favor, retira la demanda. Daniel perdió su trabajo. Lo despidieron cuando su jefe se enteró. El banco congeló nuestras cuentas. No podemos pagar la renta. Nos van a desalojar. Los niños están asustados. Esto los está afectando. Por favor, por ellos. Retira la demanda y te devolveremos todo. Cada peso. Te lo juro. ¿Con qué dinero? Si Daniel perdió su trabajo, venderemos el auto, los muebles, lo que sea necesario, pero ayúdanos. Por favor. La miré. Realmente la miré. Y vi algo que nunca había visto antes. Miedo real. No miedo de perder cosas materiales. Miedo de perder a sus hijos. Miedo de que servicios sociales los considerara no aptos. Miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y en ese momento tuve que tomar una decisión.
la decisión más difícil de mi vida. Podía seguir adelante, llevar esto hasta el final, ver cómo perdían todo, cómo mi hijo enfrentaba cargos criminales, cómo mis nietos eran colocados temporalmente con otra familia durante la investigación. Podía cobrar cada peso de venganza que me debían, o podía elegir algo diferente, algo que ellos nunca me dieron. Misericordia. Todavía me pregunto si hice lo correcto, si debía haber sido más dura, más implacable, o si mostrar compasión fue lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido hasta el final sin importar las consecuencias? ¿O habrías dado una segunda oportunidad? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Miré a Jessica. Hablé con una voz calmada, firme, definitiva. Voy a hacer algo. No por ti, no por Daniel, por mis nietos, porque ellos son inocentes en todo esto. Voy a pedirle a Gabriela que modifique la demanda. Quitaremos la parte penal. Solo quedará la demanda civil. Eso significa que Daniel no enfrentará cargos criminales. No habrá investigación de servicios sociales. No perderán a sus hijos. Vi esperanza iluminando su cara. Pero levanté mi mano. No terminé. Pero esto viene con condiciones. Van a devolverme cada peso. 405,000 pesos más intereses legales del 6% anual. En total, 430,000 pesos. Tienen 2 años para pagarlo. En mensualidades de 17,900 pesos. Si se atrasan un solo pago, la demanda penal se reactiva automáticamente. ¿Entendido? Asintió. Desesperadamente. Sí, acepto, lo que sea. Y hay más. Nunca volverán a pedirme dinero. Nunca volverán a contactarme a menos que yo lo inicie. Viviré mi vida. Ustedes vivirán la suya. Podré ver a mis nietos una vez al mes, en un lugar neutral, sin ustedes presentes, solo yo y ellos. Esas son mis condiciones. Acepto todo. Gabriela va a preparar un contrato. Lo firmarán ante notario. Si rompen cualquier condición pierden todo. La demanda penal regresa. Y esta vez no habrá misericordia. Esta es su única oportunidad, la única que tendrán jamás. Jessica se levantó, corrió hacia mí, intentó abrazarme. Me alejé. No, ya no hacemos eso. Ya no somos familia en ese sentido. Somos 2 personas atadas por un contrato legal y por 2 niños inocentes. Nada más. Ella lloró. Lágrimas reales esta vez, de vergüenza, de arrepentimiento, de entender finalmente lo que había perdido. No mi dinero, sino mi confianza, mi amor, mi presencia, las cosas que el dinero nunca puede comprar de vuelta. Salió. Gabriela entró. Me miró con algo parecido a orgullo. Hiciste lo correcto. Lo difícil, pero lo correcto. ¿Tú crees? Sí. Porque elegiste la justicia sobre la venganza. Elegiste proteger a los niños sobre castigar a los adultos. Eso requiere más fuerza que ser cruel. El lunes, ante el juez, se firmó el acuerdo. Daniel y Jessica aceptaron todas las condiciones. El juez revisó el caso, miró el cuaderno verde, miró las pruebas y dijo algo que nunca olvidaré. Señora Morales, usted tiene derecho legal a perseguir cargos penales. Las pruebas son contundentes. Sin embargo, respeto su decisión de mostrar clemencia. Pero quiero que quede claro para los demandados. Esta es su única oportunidad. Si violan este acuerdo de cualquier forma, enfrentarán las consecuencias completas de la ley. ¿Entendido? Sí, su señoría, dijeron al unísono, con voces pequeñas. Derrotadas, salimos del juzgado. Daniel me esperaba afuera. Se veía roto, demacrado, envejecido 10 años en una semana. Mamá, gracias. Gracias por no destruirnos completamente. Sé que no lo merecemos. No lo merecen. Pero mis nietos merecen tener a su padre, y yo merezco tener paz. Así que vamos a hacer esto. Van a pagar su deuda, van a criar a esos niños correctamente. Y van a vivir sabiendo que su madre, la mujer que ustedes trataron como basura, fue más misericordiosa con ustedes de lo que ustedes fueron conmigo. Lo siento mucho, lo sé. Pero lo siento no devuelve el tiempo perdido, no borra las palabras dichas,
no cura las heridas. Solo el tiempo dirá si su arrepentimiento es real o solo miedo a las consecuencias. Me alejé. Gabriela caminó conmigo. Subimos a su auto. Mientras nos alejábamos del juzgado, miré por el espejo lateral. Vi a Daniel y Jessica parados en la acera, pequeños, perdidos, enfrentando un futuro donde cada mes, durante 2 años, tendrían que enviarme un pago, un recordatorio constante de lo que hicieron, de lo que perdieron, de las consecuencias de tratar a las personas como objetos desechables. Han pasado 3 meses desde entonces. He recibido 3 pagos, puntuales, exactos, sin una palabra adicional, solo el comprobante de transferencia. Vi a mis nietos 2 veces, en un parque público, sin sus padres. Los abracé, jugué con ellos, les compré helado, les dije que los amaba, y cuando preguntaron por qué ya no vivía con ellos, les dije la verdad adaptada a su edad. A veces los adultos tenemos desacuerdos, pero eso no significa que no los ame. Siempre los amaré. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una oficina de abogados. Asistente administrativa. 800 pesos a la semana. Con mi pensión y este trabajo, tengo suficiente para rentar un pequeño departamento. Lo encontré la semana pasada. Un lugar de una habitación, con ventana grande, luz natural, una cocina pequeña pero funcional. Y es mío, completamente mío. Me mudo la próxima semana, y por primera vez en un año siento algo que había olvidado que existía. Esperanza. No esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso nunca pasará. No esperanza de que mi hijo y yo tengamos una relación cercana otra vez. Tal vez nunca la tengamos, sino esperanza de que puedo construir una vida nueva. Una vida donde soy valorada, donde mi dignidad no está en venta, donde las personas que me rodean me eligen porque quieren estar conmigo, no porque pueden usarme. A veces miro el cuaderno verde. Gabriela me devolvió las fotografías después del juicio. Lo guardo en una carpeta, no para recordar el dolor, sino para recordar mi fuerza, para recordar que sobreviví, que me defendí, que elegí la justicia sobre el silencio. Y cuando me siento débil, cuando la duda me visita en la madrugada, preguntándome si fui demasiado dura o no lo suficientemente dura, abro esa carpeta. Leo esas palabras escritas con letra perfecta y recuerdo por qué hice lo que hice, porque merecía más, porque merecía respeto, porque merecía ser tratada como un ser humano, no como una fuente de dinero con patas, y porque al final, la única persona que realmente puede salvarte eres tú misma. Hoy es 8 de febrero. Han pasado exactamente 88 días desde que salí de esa casa con mis 2 maletas. 88 días desde que mi hijo me gritó que ya no era parte de su familia. 88 días desde que elegí mi dignidad sobre su techo. Estoy sentada en la sala de mi nuevo departamento. Es pequeño, muy pequeño comparado con la casa donde viví durante un año, pero es mío. Las paredes son blancas. Las pinté yo misma la semana pasada. Tengo un sillón de segunda mano que compré en una tienda de usados. Una mesa con 2 sillas. Una cama cómoda. Cortinas color crema que dejan entrar el sol de la mañana. Y por primera vez en mucho tiempo me siento en casa. No porque el lugar sea lujoso, no porque tenga todo lo que quiero, sino porque nadie aquí me usa, nadie me miente. Nadie escribe en un cuaderno verde cómo sacarme lo poco que me queda. Aquí soy simplemente Patricia, una mujer de 61 años que cometió el error de confiar demasiado, que aprendió la lección más dolorosa de su vida, que sobrevivió y que ahora está construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que perdió. Recibí el 4º pago hace 3 días. 17,900 pesos, puntual, como los anteriores. Sin mensaje, sin disculpa adicional, solo el comprobante. Los estoy guardando, cada peso, en una cuenta de ahorro que abrí específicamente para esto. Cuando llegue a los 430,000 pesos, en 2 años voy a tomar ese dinero y hacer algo que siempre quise hacer pero nunca pude. Voy a viajar, sola, a conocer lugares que solo vi en revistas,
a comer en restaurantes sin sentir culpa, a comprarme ropa nueva sin calcular cada peso, a vivir, realmente vivir, no sobrevivir, no sacrificarme, vivir. Porque aprendí algo en estos 88 días. Aprendí que dar no te hace noble si la otra persona solo toma. Aprendí que el amor de una madre no es infinito cuando se confunde con ser utilizada. Aprendí que la familia no es solo sangre. La familia es respeto, es reciprocidad, es valorar el sacrificio del otro. Y aprendí que a veces la persona que más necesita que la rescaten eres tú misma. Vi a mis nietos hace 2 semanas, en el mismo parque. Corrieron hacia mí con esa alegría pura que solo los niños tienen. Abu, Abu, te extrañamos. ¿Cuándo vas a volver a vivir con nosotros? No voy a volver, mi amor, pero siempre voy a estar aquí para ustedes. Cada mes. En este mismo parque. Y cuando crezcan, cuando sean lo suficientemente grandes para entender, les voy a contar esta historia. No para que odien a su padre, sino para que aprendan algo que yo aprendí demasiado tarde. Que las personas te enseñan cómo tratarlas. Que poner límites no es ser cruel. Que decir no es un acto de amor propio. Que puedes amar a alguien desde la distancia cuando estar cerca te destruye. El niño me miró con esos ojos enormes llenos de preguntas. ¿Por qué no vives con nosotros, Abu? Porque a veces los adultos necesitamos espacio para ser felices. Y yo estoy aprendiendo a ser feliz otra vez. Me abrazó, y en ese abrazo sentí algo. No culpa, no arrepentimiento, sino certeza, certeza de que hice lo correcto, de que elegí la opción difícil pero necesaria, de que salvé lo que realmente importaba, no la relación, sino mi alma. Hace una semana recibí una carta, escrita a mano, de mi hijo. La reconocí por la letra. Esa letra que yo le enseñé a formar cuando tenía 5 años. Esa letra que copió de mí durante tantos años. La carta decía: Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero quiero que sepas que cada día cargo con la vergüenza de lo que te hice. Cada noche, cuando acuesto a mis hijos, pienso en cómo tú me acostabas a mí. Con amor, con paciencia, con sacrificio. Y me pregunto, ¿cómo pude pagarte así? No te pido que me perdones. No te pido que volvamos a ser lo que éramos. Solo te pido que sepas esto. Me arrepiento. Con cada fibra de mi ser, me arrepiento. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú merecías tener como hijo. Aunque sea demasiado tarde. Leí esa carta 3 veces. Lloré. No voy a mentir. Lloré. Porque una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería creer que el arrepentimiento era real, que podíamos sanar, que podíamos volver a ser algo parecido a una familia. Pero luego guardé la carta en un cajón y no respondí, no porque sea cruel, no porque no sienta nada, sino porque aprendí que algunas heridas no se curan con palabras. Algunas puertas, una vez cerradas, necesitan quedarse cerradas, no por venganza, sino por supervivencia. Tal vez en el futuro, cuando hayan pasado los 2 años, cuando hayan cumplido cada pago, cuando hayan demostrado con acciones y no solo con palabras que cambiaron, tal vez entonces podamos hablar. Tal vez entonces pueda considerar construir algo nuevo. No lo que teníamos, eso murió, pero algo diferente, algo más pequeño, más honesto, más real, pero ese día no es hoy. Hoy todavía estoy sanando. Todavía estoy aprendiendo a confiar otra vez. Todavía estoy reconstruyendo la Patricia que ellos casi destruyen. Y eso está bien. Está bien tomar tiempo. Está bien protegerte. Está bien decir, todavía no. Ayer, mientras caminaba por el mercado comprando verduras para la semana, vi a una mujer mayor, tal vez de mi edad. Estaba discutiendo por teléfono. Su voz temblaba. Decía cosas como: «Pero es que eres mi hija. ¿Cómo puedes pedirme eso? Ya te di todo lo que tenía». Y en ese momento me vi a mí misma hace 1 año, dando, justificando, creyendo que el amor podía cambiar a las personas que no quieren cambiar.
Me acerqué a ella cuando colgó. Disculpe, no quiero entrometerme, pero escuché su conversación. Y quiero decirle algo. Usted no tiene que dar hasta que no le quede nada. Usted no tiene que prenderse fuego para mantener a otros calientes. Está bien decir no. Está bien protegerse. Está bien elegirse a usted misma. Ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Pero cómo? Es mi hija. Y yo es mi hijo. Y casi me destruye. Hasta que entendí que amar a alguien no significa dejarlos destruirte. A veces el amor más grande es el amor propio. Se quedó en silencio, procesando. Y luego asintió, lento, como si finalmente alguien le hubiera dado permiso de sentir lo que llevaba meses sintiendo. Le di mi número de teléfono, por si alguna vez necesita hablar con alguien que entiende, porque al final eso es lo que queda, no el dinero recuperado, no la venganza cumplida, no la justicia servida. Lo que queda es la capacidad de ayudar a otros que están donde tú estuviste, de ser la voz que necesitabas escuchar cuando estabas en tu momento más oscuro. Lárgate de aquí, vieja inútil. Esas fueron las palabras que mi hijo me gritó hace 88 días. Palabras que me rompieron el corazón. Palabras que pensé me destruirían, pero no lo hicieron. Porque resulta que yo no era inútil, era fuerte. Era capaz, era una sobreviviente, era una mujer que conocía las leyes, que documentaba evidencias, que tomaba decisiones difíciles, que elegía la justicia sobre el silencio. Y hoy, mientras el sol entra por la ventana de mi pequeño departamento, mientras bebo mi café en mi taza favorita, mientras planeo mi día sin tener que pedirle permiso a nadie ni sacrificarme por nadie más, entiendo algo fundamental. Algunas palabras, cuando te las dicen, pueden liberarte, pueden mostrarte quién eres realmente, pueden empujarte hacia la vida que mereces, pero tenías miedo de reclamar. Mi hijo pensó que me estaba echando, pensó que me estaba castigando, pensó que sin ellos yo no era nada. Pero lo que realmente hizo fue darme el empujón que necesitaba para salvarme a mí misma, y por eso, de una manera extraña y dolorosa, casi le agradezco. Porque ahora soy libre, finalmente, completamente, dolorosamente, hermosamente libre. Y eso no tiene precio.